El día de hoy Gracias. tenemos a dos invitados que algunas de ustedes ya conocen, Pablo y Laura, que se conectan desde Bolivia. Digo que algunas ya conocen porque por separado cada uno de ellos nos han compartido de su experiencia en alguna otra de las clases que doy. Por ahí pueden ver luego que los suba los videos muy interesantes, muy enriquecedores. Y el día de hoy, también como ya les dije, pues nos van a compartir sobre su experiencia en Líbano. Como ya hemos visto diferentes áreas o temas del Líbano, de la cultura libanesa, el día de hoy pues nos van a hablar un poquito de la cuestión esta turística, la cuestión de la naturaleza, la geografía, tantas cosas que a lo mejor no nos imaginamos que existen en este lugar. Por ahí al principio, ¿se acuerdan que les decía que hay gente que piensa que en Líbano también si uno se sube a los camellos y hace safaris, o sea, estamos así a veces medio perdidos y bueno, pues ellos nos van a mostrar un poquito lo que hay desde su experiencia y pues también lo que ellos a nivel personal vivieron hace un tiempo que estuvieron allá y viven actualmente. Entonces, pues igual, ellos van a ir compartiendo y si alguien tiene alguna pregunta, pues ahí levanta la mano aquí en la llamada o abre el micrófono y vamos ahí dialogando. Bienvenidos, Laura y Pablo, muchas gracias por conectarse. Ya son 4 horas más, son las 10 de la noche para ustedes. Mañana tienen trabajo. De verdad, gracias por este tiempo y por dedicarnos este ratito de su noche para compartirnos. Adelante, los escuchamos, bienvenidos. Buenas noches, nada, al contrario, un placer poder conocer, o sea, compartir otra vez con vosotros, conocer a las nuevas y nada, nosotros, bueno, pues no vamos a dar así una explicación profesional ni técnica de qué es el Líbano, sino, bueno, un poco lo que nosotros observamos, cómo lo vivimos, lo que nos impresionó, lo que vimos similar también a de donde nosotros somos y nada, esperamos que pues sea un fotograma más de esa maravillosa tierra que a nosotros nos gustó tanto y nada, y acercarla también a México, a vuestra casa. Yo también les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, de reencontrarnos o de conocernos. Gracias, Andrés, también por permitirnos ser parte de este lindo espacio y, bueno, como decía Pablo, también compartirles nuestras impresiones, nuestra experiencia, que no es lo mismo a vivirlo, pero tal vez es como cuando uno lee un libro o alguien te cuenta una historia o una anécdota y, bueno, también uno puede ser parte de esa experiencia también al compartirlo. Entonces ahí agradecemos a Andrés que nos va a pasar las imágenes que nos sirven de apoyo. Y ya saben que cualquier pregunta o cualquier comentario, pues tendremos también un momentito para expresarlo y seguir compartiendo, ¿no? Y también escucharnos. Yo tal vez así como para empezar en esta primera imagen, aquí somos Pablo y yo hace 3 años casi puede ser, ¿no, Pablo? Me parece que es hace 3 años. Sí. Es la primera foto que nos tomamos juntos en el mercado en el SUC de Zaida. Así que, bueno, queríamos empezar con esa imagen y yo quería así compartirles aquí en esta fotito que ven de estas piedritas que están al borde del mar, de una playa. Me parece que cuando hablamos tal vez de un lugar que no conocemos o de una cultura o a veces hasta de una persona, hay como estos elementos, ¿no? Estas características que nos permiten decir es así o no es así, y a veces los ordenamos en sentido de importancia o las describimos de una forma, pero me parece que lo que queremos compartir hoy puede ser más bien como las olas, que ahorita mismo no han llegado a esas piedras, pero que en la experiencia es como eso que te moja y que te hace sentir tantas cosas, o fresquito, o frío, o calor. Entonces les invitamos a que puedan sentir un poco ese mar que a nosotros nos permitió disfrutar de esa comunión también de culturas en el Líbano y también de esas piedritas que hoy podemos decir, ¿no? El Líbano nos sentimos que fue un poco así o un poco así. Así que... Sí. También hace referencia a Laura iba mucho a correr a la playa y siempre que corría venía con un saco lleno de piedras de la playa porque todas le parecían bonitas. Un poquito. Y tenía esa tradición. Y también tenía la tradición de no saber qué hacer con esas piedras y dármelas todas a mí para que las guardase. Entonces acabé el año con la playa en mi habitación. Y ahora pude construir su casa gracias a eso, de nada. Y es verdad, esa foto fue el primer fin de semana que yo llegué, que pues dentro de 2 días hace un año, porque yo llegué
No, yo llegué el 1 de noviembre, o sea, 3 años justo. Y esa foto fue una foto que hicimos una salida al mercado y bueno, fue interesante, ¿no? El poder revivir aquello. Bueno, y entonces lo que les vamos a contar es apenas un pequeño tiempo, del 2018 a 2019, y bueno, hay una imagen también que ya le deben conocer de la bandera del Líbano con el cedro, que más adelante les diremos también que nos la llevamos mucho en el corazón. Por favor, si se puede, la siguiente. Bueno, pues ahí estamos Laurilla y yo con unos voluntarios también de aquí de Bolivia, de La Salle, Bolivia. No, aquí el hombre que hay aquí, pues el responsable del voluntariado, que se llama Dante González, quizá algunos lo conocéis porque ha sido muy conocido dentro del mundo lasallista. Y nada, bueno, pues actualmente pues somos 2 personas que se dedican al mundo de la educación. Laura trabaja y colabora con la Congregación Marista y yo pues con el Colegio La Salle, con un colegio de La Salle en la ciudad de Santa Cruz. Laura trabaja a nivel congregacional y... No, Dante no es hermano, es laico. Es un laico lasallista que él organiza todo el tema de voluntariado, trae a los voluntarios de fuera, también lleva voluntarios nacionales allí, es una persona muy interesante, que estamos activos en redes sociales, así que si lo podéis seguir, porque es un testimonio de vida y de servicio bastante interesante. Dante González se llama. Y bueno, yo trabajo en un cole en la ciudad de Santa Cruz, un cole que tiene las 3 etapas educativas básicas, preescolar o inicial, primaria y secundaria, y soy el psicólogo del colegio. Y Laura pues trabaja en el sector pastoral, ¿no? Y también de orientación vocacional, pero a nivel, o sea, de orientación educativa, pero a nivel de distrito Bolivia. No sé si Laura quiere especificar un poquillo más. Como decía Pablo, un poco mi servicio es acompañar y animar los diferentes equipos de todos los colegios maristas de Bolivia, ¿no? Es como en el espíritu de familia, también como el espíritu de familia lasallista, acompañarnos especialmente ahora en este tiempo de pandemia y bueno, me sumo también a lo que decía Pablo, ¿no? En este espacio nosotros nos seguimos reencontrando con gente que también quiere transformar el mundo desde el servicio formal o desde un fin de semana con jóvenes que viven en un internado, ¿no? Y que también nosotros pues nos seguimos sumando a compartir en estos espacios. Sí, una de las cosas más así bonitas que hacemos ahora mismo pues eso, apoyar un proyecto los domingos de huérfanos que tiene La Salle y entonces bueno, pues esas fotos son una serie de personas que colaboramos con ese proyecto en nuestro tiempo libre. Así que esos somos. Ustedes me van diciendo cuando cambie, ¿eh? Ahora sí, sí, ya. Bueno, y queríamos también mostrarles así en el mapa desde dónde partimos, desde dónde caminamos hasta llegar al Líbano, ¿no? Que es este pequeñito, pero muy lindo país. Yo, y desde ahora les saludamos desde Bolivia. Bueno, Bolivia está en el corazón de Sudamérica, en el centro de Sudamérica, y Pablo viene del sur de España. Están ahí las 2 líneas y tú nos encontramos en Líbano. También ambos desde realidades diferentes, pero también guiados o en este camino de búsqueda de servicio, ¿no? De entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cualidades, ¿no? Y también el deseo de hacer de este mundo un lugar mejor, nos llevaron desde diferentes caminos a experiencias de voluntariado, de servicio y específicamente en el Líbano a un tiempo de vida comunitaria y de misión en el proyecto Fratelli. Ahí también fue una alegría conocer a Andrés. Bueno, éramos una comunidad bastante diversa, personas de diferentes países, ¿no? Ahorita recuerdo, estábamos de España, de Alemania, de Chad, de México, de Bolivia, en un espacio de transición también de Brasil,
y bueno, las personas del Líbano también de diferentes lugares, diferentes religiones, diferente cultura. Entonces, bueno, yo no lo iba a decir, pero me dijo Pablo que lo diga. Por ejemplo, yo vengo de un país donde no tenemos mar, y también, bueno, un país donde también a nivel cultural o a nivel de otros elementos, pues también es diferente al Líbano, ¿no? Y Pablo también lo suyo en España. Y creo que eso también, cuando uno llega a un lugar que también te da cosas diferentes o te muestra cosas diferentes del mundo, del que todos somos parte, pues es muy bonito, ¿no? Para poder valorar, para dar gracias a lo que tenemos, para valorar las riquezas que otros tienen y para crecer, ¿no? Y bueno, Pablo, ¿qué tal tu camino hacia el Líbano? Laura, sí, tú tienes más experiencia, ¿no? En esto de misión internacional, por llamarlo así, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue una de, sí, la primera sí de larga duración y la primera fuera de Europa. Yo estuve, pues, primero un mes como voluntario de corta duración y luego al volver a España, pues, reflexionando, pues decidí ir a un año, me aceptaron y encantado, ¿no? Entonces, para mí fue bastante significativo ese país por ser mi primera experiencia de misión internacional. Y también me siento muy afortunado porque, bueno, yo soy mediterráneo, al igual que los libaneses, ¿no? En nuestras orillas se bañan por el mismo mar y tenemos muchos aspectos en común, pero sin embargo también las diferencias son muy grandes, ¿no? Entonces el tener la oportunidad de vivir en ese ambiente de similitud y diferencia abismal, pues me fue muy significativo. Nosotros estábamos justo en el mapa que se ve a la derecha, que es Líbano. Estábamos justo en la frontera de Mount Líbano y South Líbano. Era justo en la frontera, había un río que dividía estas regiones y nosotros estábamos justo en una ciudad pequeñita, se llamaba El Meili, que estaba muy cerca de una de las grandes ciudades que tiene Líbano, que es Saida, de la que ahora pues hablaremos un poquito. Y sí, pues ahí son las rutas de nosotros dos, pero bueno, como ha dicho Laura, Fratelli es una comunidad bastante internacional donde llega gente de diversos sitios, ¿no? Estuvimos hasta con voluntarios de corta dirección hasta de Filipinas, creo recordar. O sea que si hacemos rutas de todos los lugares de personas que han llegado al Líbano, pues casi se completaría todo el mapa, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Y así como decía Pablo, que hay muchas personas que hemos llegado al Líbano, pues también el Líbano se caracteriza por ser, tiene un monumento, ¿verdad?, del viajero del mundo. En el Líbano hay ese estereotipo o ese estilo de ser, ¿no? Personas que tienen un corazón muy grande, que además se han arriesgado mucho por el tema comercial, pero también por conocer y por salir. Y bueno, yo puedo decir que en Bolivia, antes de irme al Líbano, muchas personas me dijeron, mi familia, mis abuelos eran del Líbano, o conocían a San Charbel, ¿no? Un santo también, un hombre muy, muy importante en Líbano, muy reconocido. Y por eso también cuando hablábamos con Pablo de qué decir sobre vivir en el Líbano, yo quisiera, en estas imágenes que ven ahí, hacer referencia nuevamente a los cedros del Líbano, ¿no? Bueno, primero estos árboles también desde la referencia bíblica. ¿Perdón? No, perdón. Desde la referencia bíblica también de fortaleza, de fuerza, pero también pensar en un árbol como esto que tiene tan complejo, las raíces que van a lo profundo, las ramas y lo que da, las flores o los frutos. Y bueno, esta foto, ahorita nos va a contar Pablo un poco más de la foto de la izquierda, pero la de la derecha estamos en un paseo comunitario justo a una zona hermosa, una especie de bosques en los montes así de cedros, como una reserva. Y creo que también parte de esta experiencia en el Líbano ha sido poder entrar en contacto con unas raíces culturales de personas que también han vivido muchas situaciones complejas, habrán visto también a nivel de político, económico, religioso, de mucha necesidad de resiliencia, ¿no? De muchos conflictos, muchos momentos difíciles, como también en nuestros países, ¿no? O en nuestras historias, pero también un aprendizaje hermoso de saber que esa fortaleza de un cedro del Líbano como un referente
no es solo la fortaleza externa, sino también tiene que ver con las raíces de lo que han vivido, de los valores que tienen. Entonces, quiero recordar, ¿no?, que las personas del Líbano que hemos conocido y que hemos visto tienen también una resiliencia muy grande en su vida. Sí, como bien ha dicho Laura, pues el Líbano es una tierra de viajes, de personas valientes, ¿no?, que se atan la mochila y salen, ¿no? Hay más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano. La imagen que hay a la izquierda es un paseo en Biblo, que es una de las ciudades, bueno, creo que es la ciudad habitada de manera continua más antigua de la humanidad, o está ahí con una de Irak, pero está ahí entre las más antiguas. ¿Y por qué por qué pusimos esta foto? Primero porque, bueno, el paseo es bellísimo y muchas veces fuimos a Biblos, ¿no? Y siempre después, bueno, pues de la típica caminata turística, pues nos sentábamos en este pasillo alguna vez y allí hablábamos, ¿no? Y es un pasillo así bastante bonito que corre el agua, cubierto de árboles. Pero también lo pusimos porque normalmente, o por lo menos a mí me pasaba cuando escuchábamos hablar del Líbano, pues veíamos imágenes un poco de destrucción, de miseria, que son realidades que en parte son ciertas en Líbano y que no hay que esconder, pero que no es solo eso, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una ciudad que ha trascendido miles de años y que se mantiene bella, y lo que quiere decir que el pueblo libanés cuida su tierra, se preocupa por su tierra, incluso en momentos de gran dificultad en los que ha atravesado y atraviesa incluso el país. Es bastante emotivo e interesante ver cómo el pueblo lucha por el pueblo, por su futuro, por lo que merecen. Y el cuidado, por ejemplo, de sus cedros o de este paisaje tan bonito, pues para mí resume un poco lo que es vivir en el Líbano, ¿no? Vivir rodeado de gente que a lo mejor, bueno, pues no lo tiene muy fácil o ha tenido diferentes dificultades a lo largo de su vida, guerras civiles, conflictos, etcétera, pero que aún así lucha incansablemente por su pueblo y porque sea un pueblo próspero y que sale adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues siempre que se lo permiten bien los accidentes o bien la clase política, un pueblo que siempre consigue sacar hacia adelante su país, su patria. Y como los árboles, además desde el Evangelio también, ¿no?, que acoge las aves, que da sombra a los viajeros. Algo que también me impresionó mucho, y yo creo que también a Pablo, es la capacidad también del pueblo libanés, a pesar de la complejidad que eso supone, de acoger a tantos refugiados, ¿no?, palestinos, iraquíes. Nosotros también, bueno, en el proyecto teníamos contacto con diferentes otros grupos, no sirios en su mayoría, y no es sencillo. Ahora también les comento, por ejemplo, en Bolivia hay muchísima población venezolana que llega, ¿no? Pero también en nuestros países, ¿cuántas personas que migran buscando realidades mejores, buscando un lugar para dar mayor calidad de vida a su familia? Y en Líbano una realidad muy, pero muy fuerte es la recepción de refugiados. No sé si recuerdas, Pablo, la cantidad, o Andrés, ¿no? Ahora se me va el número, pero realmente es impresionante esa acogida de personas refugiadas de la guerra. Sirios, por lo menos cuando nosotros estábamos allí, pues las cifras oficiales estaban entre 1 millón y 2 millones de sirios solo, ¿no? Pero o sea, lo real es que posiblemente superase los 2 millones, ¿no? Y estamos hablando de que el Líbano tiene una población de 5 o 6 millones de habitantes, o sea, es una barbaridad. Y no solo eso, sino también hay que tener en cuenta que Líbano y Siria son países muy próximos que comparten historia en común y historia de hermandad en algunos casos, pero también de rivalidad, ¿no? 4,5 millones de libaneses viviendo en el Líbano y 2 millones son refugiados, o sea, un montón, casi la mitad. Entonces, y bueno, y hubo épocas, ¿no?, en las que Líbano y Siria pues tuvieron conflictos, ¿no?, y todo lo que eso supone. Y hay generaciones que vivieron esos conflictos que a día de hoy siguen en Líbano, y aún así Líbano abre los brazos desde el inicio, ¿no?, al refugiado sirio. Por supuesto, esta apertura de brazos pues tiene a veces episodios, consecuencias, ¿no?, negativas, pero aún así no han dudado en la ayuda humanitaria, ¿no?, en abrir su país al país
próximo, incluso cuando de forma reciente pues tuvieron algún episodio histórico de conflicto, ¿no? Entonces es algo que dignifica mucho y honra mucho al pueblo libanés, ¿no? Esa capacidad de apertura. Gracias, Andrés. Si podemos ir a la siguiente. Y bueno, aquí yo le pedí a Pablo si él puede explicar un poco mejor, pero puedo decirle yo antes de los detalles más precisos, que mi experiencia, y ustedes ven estas pequeñas fotitos que no representan lo magnífico que es también tal vez ese asombro de poder estar en lugares, por ejemplo, lugares bíblicos que leemos, ¿no? Sidón, Tiro, pero también lugares que la humanidad ha recorrido, que ha vivido y que también albergan tanta cultura, tanta historia, ¿no? Y es hermoso poder decir, pues, dar gracias porque también eso se mantenga. Así que, Pablo, por favor, deleítenos. Bueno, Líbano, debido al sitio donde está, ¿no? En el Mediterráneo, es una región donde han pasado por ella diversos imperios, ¿no? Desde romanos, fenicios, griegos, siriacos, etcétera, ¿no? Desde los inicios de la humanidad casi hasta hoy, ¿no? Entonces es bastante bello e interesante cómo toda ese crisol de culturas, de épocas, de imperios, pues se muestran en el Líbano, ¿no? Relucen en el Líbano. Sí es cierto que hay una gran presencia del Imperio Romano, ¿no? En cuanto a arquitectura en los cascos antiguos, pero bueno, también está presente la época fenicia, que es la época así como de las personas originarias, por así decirlo, de allí, ¿no? El imperio así libanés, considerado libanés. Entonces, Líbano, bueno, tiene distintas ciudades, pero sí es verdad que tiene 5 ciudades que son así como las más importantes o las más grandes, ¿no? Además, atraviesan el país de sur a norte en la costa, ¿no? Están una de otra unos 40 kilómetros porque los fenicios le hicieron con esa intención, ¿no? De que estuviesen a distancias cortas, pues para poder avisarse, para poder comunicarse. En el sur está Tiro, luego estaría Sidón o Saida, que es la que nosotros estábamos, y ya Beirut, Biblos y Trípoli, que no está aquí porque, bueno, nosotros pues no, yo sí estuve un par de días, Laura no pudo estar, entonces, bueno, como no tuvimos la experiencia como turistas y como visitantes, y esto es un poco contaros nuestras impresiones, pues no la hemos puesto, pero estaría ahí, ¿no? Y luego hay un lugar importante en el Líbano, ¿no? Que se llama Baalbek, que está en el Valle de la Bekaa, ya un poco hacia el noreste, donde hay uno de los templos romanos, o si no el mejor conservado, el mejor templo romano conservado que está de aquí, que es el templo de Baco. Y también es bastante especial ese sitio porque hay una mezquita, que es la mezquita donde está supuestamente los restos de Fátima, que si no me equivoco era la nieta de Mahoma, se me acaba de olvidar, que era la nieta de Mahoma, Fátima, y es una mezquita muy importante para los chiitas libaneses, vamos, para los chiitas en general, pero en específico para los libaneses, que si veis ahí esa como donde están las letras árabes en negra, pues ahí se supone que están los restos de Fátima. Nosotros vivíamos muy cerquita de Saida, ¿no? De Sidón. De hecho, bueno, pues desde donde nosotros estábamos se veía la ciudad y podíamos ver el castillo, toda la costa, por la noche era bello y el mar. Fue una ciudad que disfrutamos bastante y que conocimos bastante. Fátima era hija de Mohammed, su primera esposa, Yadilla, perdona. Que pudimos disfrutar bastante, ¿no? Su mercado, que es un mercado precioso, así laberíntico como las películas, ¿no? Con sillares de piedra amarillenta, como veis, esto que veis aquí es una fortaleza templaria que los templarios hicieron pues, en la época de las cruzadas y de la defensa de la Tierra Santa y este tipo de historias. Pues, luego está Beirut, que es la capital,
¿no? La cual también, bueno, pues lamentablemente por la explosión que hubo, pues bueno, ahora estará en proceso de reconstrucción, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros estuvimos allí era una capital bastante, por lo menos para mí, bastante impresionante, unos rascacielos enormes, una costa bella, un centro de la ciudad bastante bello, y lo que luego era muy extensa y había una variedad de vecindarios, ¿no? De todo tipo, de toda clase económica, como cualquier otra ciudad en el mundo, ¿no? Pero era una ciudad bastante impactante, una capital muy bella. Luego estaba Biblos, que es, por así decirlo, la ciudad turística de Líbano. No vive mucha gente en Biblos, capital, pero bueno, tiene un casco antiguo que está muy bien conservado, orientado así un poco al turismo, donde hay mucha restauración, muchos bares, ¿no? Este tipo de cosas. Y era preciosa, era preciosa, ¿no? Y luego estaba Tiro, que es la que está más al sur, que igual, ¿no? Pues tenía una ruina romana cerca de la playa y era bastante bello. Yo, bueno, pues yo no sabía mucho, ¿no? A nivel religioso, que eran ciudades evangélicas, por así decirlo, que aparecían en el Evangelio. Pero bueno, sí era interesante ver cómo en las oraciones de por la mañana, pues a veces, ¿no? Salía en el Evangelio Jesús estaba en Saida o salió de Saida, ¿no? Y bueno, y ves que estábamos allí, pues sí era un poco emocionante, ¿no? Incluso había cerca de donde nosotros estábamos, de Saida, un sitio que se llamaba Mahdouche, que había una iglesia que se llamaba la Virgen de la Espera, porque en teoría era donde la Virgen María esperaba a Jesús cuando Jesús iba a predicar. Por lo visto no podían entrar las mujeres judías, entonces hasta cierto límite, entonces ella pues la esperaba allí donde está ese monumento, y también era bastante pues, místico, ¿no? Todo aquello, el ver los distintos lugares por donde Jesús pues estuvo predicando y haciendo sus cosas. No sé si tú, Laura, quieres decir alguna cosilla. No, perfecto, de verdad que más bien voy a pedir que podamos pasar a la siguiente. Y bueno, esta parte es bien interesante, sobre todo probarla. Pero yo quería contarles una anécdota, porque también creo que a veces uno no conoce a una persona, a una cultura, a una familia, hasta que también comparte la comida, ¿no? Tal vez si yo fuese a casa de María Dolores o a casa de Rosa o de Carla, y entonces me invitan y hacen no sé, unas quesadillas, o vienen aquí a Bolivia y yo les invito unos cuñapés, unas empanadas. Entonces ahí parece que uno pues llega a sentirse más en familia, ¿no? Y creo que eso los libaneses o las personas, no solo libaneses, pero que viven en Líbano, tienen también un gran corazón y una gran solidaridad y acogida para las personas que visitamos. Como ven ahí, pues las comidas son preciosas, coloridas, también una gastronomía muy variada. Y yo ahora, mientras bueno, cuando preparábamos esto, pensaba en un encuentro que tuve yo justo con una mujer refugiada siria. Desde el proyecto íbamos a visitar los diferentes refugios, los diferentes shelters. Y en mi primer día, que no hablaba nada de árabe, que no, bueno, sí podía decir shukran, y que significa gracias, y sabía decir hello, que significa bonito o rico. Entonces, me invitó así con señas en este shelter una señora a pasar, además quitándose luego la burka, permitiéndome entrar como a un espacio más íntimo, ¿no? Ella estaba tendiendo la ropa y yo estaba jugando con su niña chiquitita y me llamó para pasar. Recuerdo quitarme las sandalias, recuerdo pasar y ver que habían otras mujeres también, también quitarse la otra el velo, reírse. Yo no entendía nada, pero recuerdo que fue un momento muy bonito, ¿saben? Y sentarme y me invitaron un cafecito y bueno, tenían yo, que yo creo que era un baba ganoush, ¿no? Una comida también muy típica de allá. Y también el pan, que me encanta, el pan pita, un pan así muy blandito, que pues sirve como tenedor o como cuchara, ¿no? Para servirse, para compartir. Y también pensé que creo que la vida es así tan sencilla, tan bonita, que incluso a veces ni siquiera el lenguaje puede ser un impedimento y la comida puede ser ese vehículo de encuentro, de
comunicación, de acogida, ¿no? No sé el nombre de la señora, la verdad, porque fue el primer día, porque fue también en una primera visita, pero sí me quedó muy marcada esa acogida de este hermoso pueblo, también de la comida como un símbolo de tú eres importante y eres bienvenida. Y creo que si también otra cosa que puedo decir que aprendí en Líbano es también cuidar esos pequeños detalles, ¿no? Cuando alguien nos visita, cuando alguien nos conocemos por primera vez. Y bueno, hoy quiero también dar gracias por esa persona, por esa mujer y por tantas otras personas que nos acogen. Y bueno, también invitarles, si es que por ahí luego verán, a entrar por internet y buscar recetas libanesas que seguro no se van a arrepentir. Y bueno, la siguiente, por favor, porque no, creo que... Yo quiero decir sobre la comida, aunque ya soy experto en comida. Ya me está quitando la comida, Andrés, como siempre. No, sí, rápido. Una de las cosas que a mí yo sé que ya soy experto y que ya habéis escuchado, o sea, habéis tenido bastantes charlas sobre comida libanesa, pero una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención era que los platos de comida libanesa estaban hechos para compartir, ¿no? Si os dais cuenta, son platos, no son platos individuales, no es un pollo con arroz patino, son platos donde se ponen en la mesa y además con los distintos profesores con los que trabajábamos libaneses y cuando venían a compartir eso, ¿no? Pues llegaban con su tapa y ponían el plato en mitad de la mesa y son platos para compartir, ¿no? Donde todo el mundo pues, moja de lomo o coja algunos trozos de questa, ¿no? O ensalada. Entonces era bastante curioso. Y otra cosa que a mí me pasó es que como mediterráneo que soy, tenemos los mismos elementos, pero como la manera de servirlo, de cocinarlo o de unirlos, ¿no? Es una comida totalmente diferente, ¿no? O sea, hay garbanzos como en mi dieta, o por así decirlo, hay la carne de mi dieta, hay las olivas, las verduras, es lo mismo, pero de la forma en la que está hecha, pues es otro tipo de gastronomía totalmente diferente, ¿no? Incluso cuando es mediterránea, sigue siendo dieta mediterránea. Solo quería decir eso, y que me gusta mucho la huipa. Bueno, esta imagen la hemos puesto porque creemos que es bastante llamativa para aquellas personas que no somos de regiones donde hay varias religiones mayoritarias, por así decirlo, ¿no? Yo vengo de España, que es un país prácticamente a nivel religioso, pues casi exclusivamente católico, por supuesto hay más religiones, pero todas son minoritarias, ¿no? Menos la católica. Y bueno, aquí por la experiencia que tengo aquí en Latinoamérica, pues también, ¿no? Hay más tipos de cristianismo, ¿no? Hay evangélico y tal, pero también es casi cristiana prácticamente, ¿no? Si hay musulmanes, otro tipo de religión, pues algo residual. Sin embargo, aquí en la foto es Beirut, es el centro de Beirut, y vemos la gran mezquita azul de Beirut, ¿no? Que era sunita, y al lado, justo al lado, está la catedral de los maronitas, ¿no? Entonces, como un pueblo, ¿no? Pues convive, y esto lo significa muy bien, ¿no? Como dos grandes religiones que en muchos sitios pues, se conciben como rivales, ¿no? O gente a lo mejor que no estamos acostumbrados a esa convivencia multirreligiosa, pues vemos a la religión como un rival, ¿no? Como incluso alguien que desmiente lo que nosotros creemos así, cómo conviven y incluso sus templos sagrados pues los ponen conjuntamente, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí pues tenemos un poco los diferentes credos que hay en el Líbano. Hay bastantes más porque creo que eran como unos 34 credos religiosos los que había en Líbano. Pero bueno, aquí están los musulmanes que son chiitas y sunitas, que son los mayoritarios, y luego están los drusos, que serían los musulmanes minoritarios, por así decirlo. Y luego cristianos pues están maronitas, ortodoxos de Antioquia, católicos melquitas, armenios, protestantes y luego los minoritarios, ¿no? Pues siríacos católicos, siríacos ortodoxos, los católicos apostólicos romanos, que también pues allí son minoritarios, los caldeos, los asirios, los coptos, etcétera, ¿no?
y es una realidad, o sea, no es solo porque yo, por ejemplo, por curiosidad, pues me metí, ¿no? Para ver que otros países tenían también otro tipo de credos y, por ejemplo, ¿no? Pues pongo el ejemplo de España, pues salen también muchos, ¿no? En España hay, pero tú no lo ves en la calle, no ves en la calle diferentes credos religiosos. Aquí sí, tú vas andando por el Líbano y se ven todas las facetas, a nivel arquitectónico, a nivel de vestimenta, a nivel de festividades, a nivel de en todo, ¿no? Entonces tú vas por la calle tú vas por las calles del Líbano y sientes la multirreligiosidad, ¿no? La convivencia de las diferentes religiones y de los diferentes credos, ¿no? Y algo bastante impactante. Y también es muy bello el ver como una persona ajena a todo esto, como éramos nosotros, que se va desarrollando, que va conviviendo con eso, pues se le va haciendo el cuerpo a ello, ¿no? Y va asimilando esa variedad como algo normal, como algo bello, como algo positivo, ¿no? Es algo que está en el gen libanés totalmente, ¿no? Incluso a nivel político, ¿no? Pues ellos se organizan su política, ¿no? Pues está organizado para representar las distintas religiones, ¿no? Entendiendo que así pues haya un respeto a todos los credos religiosos, ¿no? Entonces es algo que al principio choca mucho, ¿no? Por ejemplo, el concebir que la política obligatoriamente tenga que estar representada ciertas religiones, pero bueno, luego entiendes que pues, el pueblo libanés tiene su idiosincrasia, ¿no? Y su forma de ser y algo que ellos quieren, que ellos respeten y que a ellos les sirve para funcionar, ¿no? Y para sentirse respetados. Entonces, una de las cosas más impactantes del Líbano, si no la que más, es la multitud religiosa y la convivencia religiosa que, hombre, como en todos lados, como en toda casa, ¿no? Pues hay diferencias y a veces pues, hay conflictos, pero a niveles generales pues, hay una convivencia armoniosa entre las distintas religiones, entre la gente de a pie de las distintas religiones. Gracias. Y bueno, como por ahí Andrés ya lanzó la bomba, nosotros queríamos también aprovechar este espacio, bueno, y además de lo valientes que son, ¿no? De lanzarse a aprender sobre un país diferente, otra cultura, y creo que eso es lindo también porque luego también nos permite mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras propias características culturales o de otras culturas que conocemos también cercanas. Y a Zaina le vamos a decir, ya que se acaba de bañar, vamos a decir Naima. Naima se dice a las personas que se acaban de bañar, que se acaban de cortar el pelo o si se acaban de arreglar y se acaban de poner súper guapos o guapas. Entonces, si un libanés o una libanesa los viese así, saben que eso les dirían. ¿Y qué les respondemos, Andrés, si fuese un hombre? Inam Alek. Y si fuese una mujer, Inam Aleke. Entonces, como esas frases son más largas, con Pablo, ¿te parece, Pablo? Les vamos a enseñar cómo nos saludarían. Hay muchas formas. Teníamos nosotros un Tony que todos los días nos decía 1000 formas de saludarnos. Pero tal vez con Pablo les podemos decir algunas palabritas para saludarnos y a ver si nos quedamos con algo, por ahí lo podemos usar. Pablo, salúdame, por favor. ¿Cómo me saludaría? Sí, súper interesante este test aquí en directo delante de gente. A ver si me acuerdo de algo. Marhaba. Marhaba. Ok, entonces vamos a ver si podemos, nosotros le vamos a decir ahora a Pablo Marhaba y vamos a ver otra palabra que viene con un canto. Entonces vamos a ver si... Ok, Pablo, vamos a decirte juntos, no importa si va diferente, ahí nos animamos todas y todos, por ahí había algún todo, y vamos a decirle a Pablo Marhaba y él nos va a responder otra parte del saludo, ¿sí? A la una, a las dos, sin miedo, vamos a hablar una palabra en árabe, y a las 3. Marhaba. 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 Marhaba, Pablo. Marhaba. Haciendo referencia a Tony, en concreto diría ala. Entonces, la otra frase, ¿cuál era la otra frase? Pablo nos dice la otra frase que es muy, muy típica. Que por el día había una frase que era Sabah el Nur, ¿no? Sabah el Her, perdón. Sabah el Her.
y se respondía Sabah el-Nur. Sabah el-Nur. Luego había otras que por la tarde y demás, pero que la va a contestar Laura. Bueno, no, antes de ir a la de la tarde, estas son más largas, pero solo para decirles lo poético del lenguaje, si no me equivoco, es una forma muy poética de decir Sabah al-Jaer, como que el día te acompañe, ¿no? Me corriges, Andrés, si hay alguna otra afirmación. Como que el día te acompañe. Y la respuesta tiene la palabra nur, que es la luz, como que la luz te acompaña, que la luz de ese día. Y las frases libanesas, las frases en árabe, tienen muchísimas formas poéticas, ¿no? Si uno va a lo literal de la frase. Creo que la otra palabra fácil, Pablo, que les podemos enseñar, además de marhaba, que tal vez ese sí se nos quede, sería shukran. Lo tenemos ahí en la pantalla compartida. Shukran significa gracias. Sí, eso me la sé. Eso sí, shukran. Y yarab es una forma de las varias que hay de decir Dios. Entonces, shukran yarab, si quieren lo pueden practicar un poquito, shukran yarab, es una forma para decir gracias a Dios, ¿no? Y en nuestra comunidad Fratelli, esta canción también, esta frase, me recuerda mucho a un miembro de comunidad que tuvimos, que se llamaba Isaac, era un hermano marista, miembro de nuestra comunidad, y él la cantaba mucho en el refrigerio con los niños de Fratelli, de los proyectos. Y bueno, una canción que simplemente dice eso, ¿no? Gracias Dios, shukran yarab, y les invito, si nos permiten, que podamos casi concluir este compartir de nuestra experiencia en Líbano, dando gracias, ¿no? Gracias por las experiencias que cada uno tiene de encuentro con las otras personas que son diferentes o que son iguales a nosotros en muchos sentidos, de esta experiencia que nos han permitido compartirles del Líbano y también de lo que estamos viviendo actualmente cada uno de nosotros, ¿no? Por su familia, por la salud, en este tiempo de pandemia que no ha sido fácil, ¿no? En muchos sentidos, pero que también contamos con la vida, ¿no? Y que estamos aquí hoy, estamos vivos y con muchos sueños y esperanzas a pesar de las dificultades. Les invitamos a que podamos hacer esta canción diciendo gracias a Dios, ¿no? De todo lo que podemos compartir, experimentar. Y entonces voy a ver si me salen bien las notas, porque por ahí se me va alguna, pero lo más importante sería que podamos seguir la melodía. Entonces, Pablo, intentamos hacer una demostración. Sí. Y así se nos suman. Ya corrió, Pablo. ¿A dónde te está yendo? Vamos así. Shukran yarab, shukran yarab, yarab, shukran yarab, 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 shukran yarab, yarab. Otra vez. Shukran yarab, shukran yarab, yarab, shukran yarab, 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 shukran yarab, yarab. Bien, vamos a intentar entonces ahora sí, más o menos esa es la melodía. Si nos perdemos, simplemente nos unimos a estas dos palabras y en tono de oración, de gratitud también. No importa si se nos va la melodía, si se nos van las palabras, pero con este corazón también agradecido le compartimos, ¿no? Esta canción, la hacemos juntos. Vamos a hacerlo otra vez. Shukran yarab, shukran yarab, shukran yarab, shukran yarab, yarab. Muchas gracias, nos vamos a dar un aplauso, porque acabamos de cantar en árabe y también acabamos de compartir este momento y Pablo nos va a explicar los agradecimientos especiales. Bueno, esta era una broma interna para Andrés, pero bueno, aquí pues,
están todos los agradecimientos a nuestra experiencia. Un poco para cerrar también, bueno, decir que, o sea, nosotros lo que queríamos compartir era un poco así de manera no profesional, pues tampoco queríamos empezar aquí a dar datos sobre el Líbano, ¿no? Sobre las religiones, sino un poco lo que habíamos vivido nosotros. Y agradecerla, porque al final, bueno, pues nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Todos nosotros pues tenemos la suerte de estar en sitios concretos, con personas concretas, ¿no? A veces no tenemos la capacidad de determinar cuánto tiempo, pero bueno, sí tenemos la capacidad de ese tiempo, ¿no? Que incierto a veces que tenemos para compartir con la gente y esa gente, ¿no? que está a nuestro alrededor, ¿no? Pues tener la capacidad de intentar pues, vivir momentos buenos, crecer junto a las personas, que las personas no se sientan solas, que nos sientan parte de sus vidas, ¿no? Y plantar pues, una semillita en su largo camino y que ellas planten en la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que fue vivir en Líbano, lo que fue vivir en Fratelli, lo que fue vivir con la comunidad. Fue el poder tener la suerte de compartir un periodo de tiempo con un grupo de gente y que eso nos acompañará siempre en nuestras vidas, ¿no? Y esperamos que nosotros pues también acompañarle en la suya, aunque para siempre, ¿no? Y ahí, bueno, pues está el agradecimiento, ¿no? Está la bandera de Palestina, ya que muchos niños del proyecto eran de Palestina, está la bandera de Siria, que la gran cantidad de Siria, está la bandera del Líbano, que es la del arbolito, que es el país que nos acogió, también los profesionales que trabajaban con nosotros, que se convirtieron en familia y amigos también. Están los maristas de Champagnano y La Salle, que fueron las dos congregaciones que formaron el proyecto Fratelli, que durante ese año pues esa fue nuestra comunidad, ¿no? Está ahí los hermanos Isaac, Miquel, Gilbert y Andrés, ¿no? Y los voluntarios pues Bruno de Brasil, Florian de Alemania, Laura de Bolivia y yo. Luego está Taizé, que era una iglesia, ¿no? O un sitio en Francia donde va la gente allí a rezar y a convivir religiosamente, que mandaba también muchos voluntarios para aquí, para Fratelli. El alemán, por ejemplo, pues era de allí, de TC. Y luego eso que pone Spini era la bendita cadena de comida y de supermercados que nos abastecía y nos daba de comer, que es muy importante. Y don Julio, por supuesto, ¿no? Que también pues, nos dio grandes noches de canto, de disfrutar, de reír y de compartir, ¿no? Don Julio, que me imagino que todos los de allí la conoceréis, no hagáis las locas, que sé que lo conocéis. Y nada, entonces, bueno, pues agradecimiento a toda esa gente y a todas esas instituciones que nos permitieron pues, tener esa maravillosa experiencia. Muchas gracias entonces por escucharnos y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ojalá que no estén dormidos como nosotros ahí en esa foto. Pues muchas gracias, Laura y Pablo. Aquí leo algunos de los agradecimientos. Gracias por su labor y por compartir. Muchas gracias. Rosa dice eso. Y luego Maribella, muchas gracias, Pablo y Laura. Qué linda pareja, muy entusiastas. Muchas gracias por su tiempo. Shukran, Dios los bendiga siempre. Gracias, Laura y Pablo. Son muy agradables. Bendiciones a ambos. Les dice Zaina. Luego Carla Arellano, muchas gracias, Laura y Pablo, por compartir su bonita experiencia. Bendiciones hoy y siempre. Carla Eiras, gracias Laura y Pablo por su vibra tan linda y por compartir sus experiencias. En Monterrey tienen su casa, lo reafirma, entonces ya saben, o sea, ustedes nomás pongan fecha y ahí pueden llegar. Están animadísimos en la foto. Pues gracias de nuevo, ya algunas se tienen que salir porque tienen otra clase. Les agradecemos mucho y pues también ustedes que ya es tarde allá a descansar, ahí estamos en contacto. Y de verdad les agradezco mucho personalmente, pero a nombre de todo el grupo por haberse conectado, haber preparado y haber compartido de manera tan natural, espontánea y agradable. Que Dios los bendiga y ya saben que los quiero mucho y los tenemos en nuestras oraciones. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, aquí Maite. Los espero en Mazatlán. Sí, en Mazatlán también tienen casa.
Gracias. Allá hay playa, en Mazatlán hay una playa, hay mar muy bonito. Puerto, sí. Gracias, gracias. Hasta Aquí luego, hay muy bendiciones. agradables personas, Laura muy simpática y sencilla. Pues gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todas, Gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Descansen. Buenas Nos vemos la noches, próxima gracias. semana, si Nos Dios quiere. vemos.